Y quiero que busque lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y el título del mensaje se llama Corazón de Padre. ¿Cómo tener un corazón de padre? Y quiero empezar diciendo que cuando hablo de padre, estoy hablando de una figura espiritual. Y no me refiero a un hombre o a una mujer, porque es más que eso. Un corazón de padre es más que un líder, más que un mentor, más que un maestro. Es alguien que se ha dedicado a invertir su vida en otros, a llevar a otros a la madurez, al crecimiento espiritual. Y hablo de esa gente que a veces miramos y decimos: ¿cómo me gusta su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de orar, su vida espiritual? Y me inspira para seguir. Es alguien que ha pasado por el desierto de la vida y tiene un mensaje dulce, algo que es agradable para nosotros escuchar. Una de las crisis que hay en el mundo es la falta de padres. Hay una carencia impresionante porque la paternidad ha entrado en una crisis. Hay una crisis de la paternidad, donde cada vez más los hijos crecen, los niños, los muchachos crecen sin una figura paterna, o en otras ocasiones con una figura paterna que ha sido distorsionada. Padres que se han dedicado a ser un mal ejemplo de sus hijos, padres abandonativos, padres violentos, padres que no han sido una inspiración para las nuevas generaciones. Y la gente, especialmente los jóvenes, los más jovencitos, están buscando una figura de padre. Y cuando no la encuentran, entonces se refugian. Usted lo ha visto, hombres que buscan en una mujer es una mamá, y entonces buscan una esposa o una mujer que les haga todo lo que la mamá no hizo. Entonces, que los mantengan, que los cuiden, que les preparen la alimentación, que los vistan. Y realmente están buscando una mamá, o mujeres, ¿sí?, que están ahorita en crisis por esto de los impuestos al azúcar, porque le pusieron también impuesto al sugar daddy. Entonces, hay una crisis. En lugar de buscar un hombre, están buscando su sugar daddy para que las mantenga, para que no importa que me lleve 20, 30 años de edad por encima, pero yo quiero a alguien que represente, más allá de un hombre, una figura paterna, ¿cierto? O cuando no es así, encontramos esa figura de paternidad en lugares equivocados. Entonces, las personas terminan destruyendo su vida en vicios, en alcoholismo, en drogas, en prostitución, porque hay una carencia de paternidad, ¿verdad? Y un padre espiritual es una figura que estamos buscando hoy en día. Alguien que se dedica, que invierte su vida para formar a otros. Alguien que invierte su vida para levantar a otros y sobre todo para llevarlos a la madurez, ¿verdad? Alguien que dice: yo quiero hacer que las personas salgan de donde están y voy a llevarlo a un lugar seguro, a un puerto seguro. Y de esa gente es que yo quiero hablar en esta mañana. Y voy a hablar de 6 características que tiene un padre espiritual, el corazón del padre. Ahora, antes de entrar al primer punto, quiero que piense por un momento lo que está diciendo aquí la Escritura. Dice:
que está hablando el ángel a Zacarías, el papá de Juan, y está profetizando de lo que sería Juan. Y está diciendo que Juan iría con el poder de Elías. Ahora, cuando nosotros vamos atrás, vemos al profeta Elías que hizo dos cosas importantes. Primero, que fue el único profeta que invirtió su vida en un hombre llamado Eliseo y le dejó la doble porción del espíritu que él tenía, una doble unción. Usted lo recuerda allí en el libro de Primera de Reyes. Y cuando Eliseo vio que Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, Eliseo, que fue el hijo espiritual de Elías, dijo: Padre mío, Padre mío. Y de allí viene una figura de paternidad espiritual. Un hombre que invirtió parte de su vida en formar a un Eliseo que tendría la doble porción. Y lo que está diciendo aquí es que en este tiempo se necesita no que los hijos vuelvan el corazón a los padres, sino al contrario, que los padres vuelvan el corazón hacia sus hijos. Porque muchas veces hemos estado esperando lo contrario, ¿no? Ay, ¿cuándo será que los hijos vuelven el corazón a los padres? Pero aquí está diciendo es que un padre espiritual vuelve su corazón hacia sus hijos. Ahora, habiendo dicho esto, quiero entrar al primer punto de esta mañana. Y el primer punto es: un padre espiritual abre camino para sus hijos. Abre camino para sus hijos. Y me quiero explicar muy bien. Porque un padre espiritual es alguien que pelea las batallas en su vida para que sus hijos no tengan que repetir las mismas batallas. Porque toda batalla que usted gana, sus hijos no la van a tener que librar, porque usted ya la ganó en favor de ellos. Todo vicio que usted vence, sus hijos ya no van a tener que enfrentarlo porque usted los venció por ellos. Toda crisis que usted vence, toda depresión, todo lo que usted vence, todo maltrato, toda religiosidad, usted la vence en sus días y sus hijos van a ser libres de eso que usted venció. Y se lo voy a dar con varios ejemplos, se lo voy a explicar. La Biblia dice que Abraham tenía muchas riquezas, pero no tenía hijos. Y Abraham le dijo un día a Dios: ¿de qué me sirve ser rico, ser millonario, si no tengo a quien heredar mis riquezas? Y cuando viene Isaac al escenario, Isaac viene desde una plataforma en la que Abraham lo había dejado, y ahora las batallas que libra Isaac no fueron las mismas batallas de su padre, sino que tuvo que librar las propias, pero su padre lo dejó en un escenario de victoria. Los días del rey David fueron días difíciles, porque cuando David entró a ser rey, Israel tenía una batalla muy dura contra los filisteos. Y todos los días de David se dedicó a hacer que los enemigos de Israel fueran derrotados. Cuando Salomón llegó al escenario, el hijo de David, Salomón tuvo un reinado de paz, porque en sus días David peleó la batalla y la venció, que Salomón ya no tendría que enfrentar. Por eso, cuando usted vence una crisis, cuando usted vence las crisis económicas, cuando usted vence las crisis espirituales, cuando usted vence la religiosidad en su vida, cuando usted vence en su vida las crisis de los vicios, de la violencia, de la incredulidad, sus hijos se van a parar y nuestros hijos se van a parar sobre una plataforma en la que nuestras crisis nosotros las vencimos, y ellos no van a vivir esas crisis. Tendrán sus propias batallas, pero no las que nosotros vivimos, porque nosotros estamos batallando por nuestros hijos. Ahora, un padre espiritual es alguien que abre camino para sus hijos y que vence en sus días para que sus hijos no tengan las mismas crisis que ellos tuvieron que enfrentar. No sé si alguien me sigue en esta mañana. Ahora, nadie quiere lo que no funciona.
Y sus hijos no quieren una vida que no funcione. Usted les puede decir que esto es lo mejor, que el Evangelio es lo mejor, pero si el Evangelio no se vuelve funcional en su vida, porque si usted es uno aquí cuando viene y se congrega y otro cuando está en casa, en el trabajo, y usted de pronto mucha oración y mucho ayuno, pero usted es una persona que no es proveedor, o que es violento, o que habla mal de todo el mundo, o que vive chismoseando a toda hora, sus hijos no van a querer. Usted va a tener que rogarles para que vengan a la iglesia, pero ellos no van a querer venir porque usted no ha vencido esas batallas en sus días. Pero cuando usted ve que el Evangelio es funcional, si yo tuviera hoy que darle, bueno, quiero regalarle a alguien aquí este teléfono. Este teléfono es un teléfono de iPhone y es el último, pero le sacaron todo lo que tiene por dentro. ¿Alguien lo quiere? Todo lo que lleva. No sirve para nada. Nadie quiere eso, porque nadie quiere lo que no sirve. Y yo quiero decirle que nadie quiere un evangelio, nadie quiere algo que no sirve, porque sencillamente la gente está cansada de que le den basura. El mundo ofrece basura, cosas vacías, huecas. Pero cuando usted ofrece algo que sirve, usted puede decir, como dijo Nehemías. Nehemías se paró en un escenario muy difícil, donde el pueblo estaba viviendo una crisis terrible. La ciudad estaba destruida, los muros habían sido quemados, habían sido derribados, las puertas quemadas por fuego. Y él se para frente a una gente que no tenía ganas de hacer nada. No querían levantarse, no querían batallar, no querían pelear. Estaban desmoronados en su fe, en sus expectativas, completamente desmotivados, desesperanzados. Y Nehemías tiene un solo mensaje, una sola oportunidad y un solo mensaje que darles. Él no sabe qué hacer, pero Dios le ha dado una estrategia. Y Nehemías se para frente a ese pueblo y le dice esto: peleen por sus hijos, peleen por sus esposas, pero sobre todo por sus generaciones. Y cuando Nehemías evocó en ellos sus generaciones, de repente tuvieron una inspiración para levantarse y para pelear. Porque cuando usted tiene un corazón de padre y usted piensa en sus hijos, usted tiene una motivación todos los días para levantarse y para batallar, para esforzarse. Por ellos es que las madres madrugan a las 4 de la mañana a preparar la lonchera, a despacharlos, como dicen aquí, a cuidarlos. Por ellos es que hacen tantos esfuerzos, se niegan a tantas cosas, dejan de comprar tantas cosas que quieren por comprarle el deseo de sus hijos. Porque hay un corazón ahí. Y por eso Nehemías dice: peleen por ellos. Y yo quiero decirle esta mañana: un padre abre un camino para sus hijos. No deje de batallar, porque toda pelea que usted venza a sus hijos no la van a tener que repetir y no la van a tener que pelear, porque usted va a vencer por sus generaciones. Lo segundo es que el corazón del padre entiende que un padre es un formador. Un padre es un formador. Y lo que significa esto es que un padre transmite una mentalidad a sus hijos, un carácter. Un padre tiene la habilidad de transmitir carácter, mentalidad y formas de hacer las cosas. Los hijos aprenden por imitación, ¿verdad? Siempre, los niños siempre están imitando. Mi bebé está aprendiendo a hacer muchas cosas, pero la forma en que más aprende es cuando nos ve hacerlas a nosotros, ¿no? Aplaude cuando nos ve aplaudir, gatea cuando nos ve hacer lo que él tiene que hacer, y así va aprendiendo. Llega un momento en la vida donde, por alguna razón no sana, el ser humano deja de imitar. Y en ese momento comienza a decir: yo tengo mi propio estilo. Y entra en un orgullo tonto que lo limita para crecer.
La pregunta es, ¿en qué momento dejamos de imitar? ¿En qué momento dejamos de repetir lo que otros hacen? No le estoy diciendo que pierda la autenticidad y se convierta en una mala réplica de otros. Lo que le estoy diciendo es que el ser humano crece en la medida en que tiene un modelo y ese modelo lo inspira y usted puede imitarlo para repetirlo en sus siguientes generaciones. Pablo lo dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Es decir, Pablo había encontrado en Jesús alguien a quien imitar. Su inspiración era Cristo. Y por eso Pablo podía pararse frente a la gente que lo conocía, a las iglesias, y decirle, imítenme, porque yo soy un imitador de Cristo. Y un padre es un formador. Es alguien que puede decir, hey, imítame a mí, porque yo tengo un modelo superior, yo imito a Cristo y estoy transmitiéndote una mentalidad, una forma de pensar. Ahora, si quieres que tus hijos sean diferentes, que sean obedientes, que cambien, que vengan a la iglesia, es el anhelo de todo papá, ver a sus hijos crecer, formarse, ser personas de bien, amar al Señor. Pero muchos están diciendo, ¿cuándo cambiarán mis hijos? Y la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cuándo cambiaremos nosotros? ¿Cuándo cambiarás tú? Porque ellos solo van a cambiar el día en que nosotros cambiemos y dejemos que en nuestro evangelio deje de ser una retórica para que se convierta en una realidad. Deje de ser solo palabras que decimos para que se convierta en algo que realmente nosotros vivimos. Y ese día, por eso el apóstol Pedro dice a las mujeres, hablando de aquellas que estaban con esposos que no eran creyentes, dice que sean sabias para que sus esposos sin palabras sean ganados solo por la conducta de ellas. Porque el día que yo cambie, entonces mi entorno cambia. Y un padre entiende que es un formador. Usted tiene el propósito de formar a otros. Nadie, escuche, nadie cambia solo porque le digan cosas, porque lo regañen, sino porque tú transmites lo que realmente eres. Podemos saber muchas cosas, pero el ser humano enseña lo que sabe, pero siempre transmite lo que es. Y nuestros hijos reciben el mensaje de lo que realmente nosotros somos. Ahora, la pregunta es, ¿querrán tus hijos ser iguales a ti? ¿Tener las mismas características que tú tienes? ¿Querrán tus hijos parecerse a ti? El sueño de todo bebé cuando pequeño es increíble, pero no importa lo que el papá haga. Los niños siempre dicen, yo quiero ser como mi papá. No se avergüenzan de su papá, no importa lo que haga. Cuando éramos pequeños con mi hermano, nuestro sueño y nuestro día más anhelado era que llegara el sábado para que mi papá nos llevara a un taller de metalmecánica donde él trabajaba. Y nos ponía a ayudarle a remachar los containers, a limpiar. Sabíamos ya cómo se hacía, o sea, sabíamos de todo. Y recuerdo tanto que en el taller, que era una bodega grandísima, había un montacarga y mi hermano había aprendido a manejarla. Entonces yo me montaba en la parte de adelante del montacarga y él me llevaba por todo el taller, ¿eh? Y ese era nuestro juego. Él manejaba el montacarga, yo era la carga, mejor dicho. Y éramos tan felices porque decíamos, queremos ser como papá. Papá tenía que ponerse unas botas con punta de acero y un overol, ¿sí? Hoy en día lo que menos quisiéramos ser es como lo que mi papá era en esa época. No porque nos avergüence, sino porque ya fue una lección aprendida y pasamos por ahí. Pero cuando niños era lo que queríamos porque veíamos a mi papá hacer eso. Porque un padre es un formador. Ahora la pregunta es a nivel espiritual. ¿Querrán tus hijos imitar tu vida espiritual? Y esto es una pregunta seria. Porque muchas veces nuestra vida espiritual es pobre.
Muchas veces pretendemos levantar hijos, pero cuando vamos a mirar cómo nuestra vida espiritual es una vida espiritual que está languideciendo, porque realmente no es una vida espiritual digna de imitar ni sana. Y yo quiero decirte hoy, tú tienes y yo tengo una responsabilidad, y es que tenemos que ser formadores. Número 3, un padre espiritual es un cuidador. Y en 1 de Tesalonicenses 2, Pablo dice: cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con ternura como una madre cuida y cría a sus propios hijos. Mira el ejemplo tan grande que Pablo pone. Pablo se pone en la posición de una figura femenina, de una figura de una mamá materna, y dice: los criamos con ternura, como una mamá cuida de sus propios hijos y los cría. Y la palabra ternura es: los mantuvimos abrigados, les dimos un ambiente de amor y de paz, para que se sintieran protegidos. Y el ejemplo es el ejemplo de amor más grande que existe sobre la tierra, por lo menos en lo que uno conoce, porque no existe un amor más grande que el de una mamá frente a sus hijos. ¿Sí? No existe un amor más grande que eso, que una mamá que cuida a sus pequeños. A los 2 meses del nacimiento de Jonás, que hoy está cumpliendo 11, y tuvimos que llevarlo porque le dio una bronquiolitis y nos lo tuvieron que internar en la clínica. Y Jonás ha sido muy puntual a la hora de comer, es evidente. Cada 3 horas, él era un reloj, pero suizo, un reloj londinense, impresionante. Y en la clínica no nos dejaban entrar el tetero, y recuerdo tanto que comenzaron a preguntarnos los enfermeros de la clínica que cada cuánto comía el bebé y cuánto comía. Y nosotros le decíamos: no, él se toma 6 onzas. Como tenía 2 meses no lo creían. Y tiene que ser cada 3 horas. Y bueno, Jonás comenzó a llorar porque pasaron las 3 horas y lloraba y lloraba. Y de pronto vi a mi esposa convertirse en algo que yo nunca he querido ver. Porque no le traían el tetero y salió de la... Ella es tranquila y es amable y es amorosa, pero no la quiere usted conocer cuando de pronto sale esa otra versión que es la versión de una fiera que está cuidando a su hijo. Dios mío, fue impresionante. Salió y no pasaron 2 minutos y ya estaban trayendo el tetero, haciendo de todo, porque se puso muy molesta. Ahora, después de eso, ya no teníamos que rogar para que trajeran, no, traían como 4 teteros por delante, porque una mamá, cuando se trata de un hijo, lo cuida, lo protege. Ahora, un padre espiritual es alguien que tiene que cuidar a sus hijos. No existe algo más doloroso que nosotros como iglesia hemos sido en la historia buenos parteros, es decir, damos a luz hijos espirituales. Y no sufrimos por eso. Sufrimos es porque tenemos carencia de la capacidad de cuidarlos y de mantenerlos una vez ellos han sido dados a la luz espiritual. Le estoy hablando de hijos espirituales. ¿Cuántos hijos espirituales nosotros hemos ganado para Cristo y los hemos perdido porque no los cuidamos? Porque pensamos: ay, ellos solos. Y ningún bebé puede solo. Los bebés necesitan un acompañamiento y a veces hay que repetirlo N cantidad de veces hasta que aprendan una lección. Y necesitamos ser cuidadores de esa gente que se ha perdido. No fuimos llamados a ser señaladores, ni a ser juzgadores, ni a
de pronto esa mala costumbre que tenemos nosotros, de que cuando alguien muere y dice, y se fue en paz con el Señor? ¿Eso a quién le consta eso? ¿A quién le consta? Ay, no, eso fijo se condenó. ¿Y quién somos nosotros para decir quién se salve y quién se condena? ¿En qué momento Dios nos dio a nosotros la varita de decir ese se salva porque es así y ese se condena porque es de tal? ¿A quién se le ocurrió la idea de pensar que porque una persona es así se salva? Eso es de Dios, dice la Biblia. Eso es algo que Dios se reservó para él. Usted dedíquese a predicar, porque la gran comisión no es vayan por todo el mundo y juzguen a todos como buenos evangélicos. No, predíquenle a toda criatura. No, y señalen a todo el mundo y díganle a todo el mundo cuáles son sus pecados. Usted no tiene que hacer eso. La labor del Espíritu Santo es convencer, la suya y la mía es predicar. ¿Alguien me sigue aquí en esta mañana? Usted hábleles de Dios. Ay, pastor, pero no sabe lo que hay. No, ¿y qué importa? Pastor, pero usted no lo ha visto cómo se porta. Pero predíquele solamente el evangelio, el amor del Señor. Pero es lo que no hacemos. Somos buenísimos en señalar y en juzgar, pero no somos buenos en cuidar y en proteger. Y un padre espiritual es alguien que cuida. El que maldice no es un padre. Y es triste como hoy día hay personas que crecieron con padres biológicos que los maldijeron, que les dijeron cosas en momentos de rabia, de ira, de dolor, que generaron maldiciones para esa gente. Pero también es muy triste encontrar gente, y hemos encontrado mucha gente en iglesias que les han dicho, si se va de esta iglesia, no te va a ir bien, y entonces vas a ser una persona maldita en lo que hagas. Y la gente, muchos están en las iglesias sentados ahí por miedo, porque alguien les dañó la mente, porque alguien les dañó el corazón y generó maldición. Un padre espiritual no maldice a sus hijos, los bendice. Y sabe que un día sus hijos van a tener que volar, porque el hogar de la ave es volar y no el nido. Y como muchos, esta mañana orábamos por Marcela, que mañana se va a México a estudiar en un intercambio, y ahorita el 1 de septiembre se va a Luisa, y hemos tenido que despedir muchos de nuestros jóvenes que se han ido a prepararse, a estudiar a otras partes, y los padres con dolor, pero al mismo tiempo con orgullo, con alegría, dicen, mis hijos se fueron. Ahora, en la iglesia tiene que ser así. Hay momentos donde las personas tienen que volar, tienen que ir a hacer sus ministerios, cumplir su llamado, y tenemos que bendecirlos, porque un buen padre bendice a sus hijos. Y usted es bendecido porque está en un lugar de bendición, y porque el que lo bendice a usted lo bendijo antes de la fundación del mundo con toda bendición espiritual, dice Efesios 1:3, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted ya es bendecido. Aléjate de todo el que te maldice, aléjate de todo el que te esté manipulando, diciéndote cosas. Hablaba con mi hermano y una de sus primeras experiencias cuando llegó a Estados Unidos fue sirviendo en una iglesia, y un día el pastor comenzó a manipularlo y a decirle, tuve un sueño y te vi que tú eres como un Jonás, le dijo así. Y yo ni a darse cuenta que mi hijo se llamaría Jonás, porque él era tan miope aquel hombre que estabas desobedeciendo, y entonces no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Gracias a Dios que nosotros no sufrimos, porque crecimos y tenemos buena doctrina y sabemos la Biblia y no nos meten los dedos a la boca. ¿Sabe, hermano? Dios le bendiga, Dios le guarde. Nosotros tenemos que pasar la página,
Porque no podemos estar en un lugar ni donde nos manipulan, ni donde nos maldicen, ni donde nos están coaccionando para hacer cosas. El que nos bendice a nosotros es el Señor, y en la cruz del Calvario Él pagó el precio de nuestra bendición y somos bendecidos por esa cruz. Nadie nos puede maldecir. Entonces, yo quiero que hoy usted entienda que se tiene que sacudir de toda maldición. Hay gente que creció pensando que le iba a ir mal porque si hacía o no hacía tal cosa. No, usted no está dependiendo de lo que un hombre o una mujer le diga. Usted depende de lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que usted es bendición. Es más, cuando el Señor llamó a Abraham, de una vez, desde el comienzo le dijo: Abraham, no se preocupe, yo voy a bendecir a los que a usted lo bendigan, y a los que lo maldigan no se estrese, yo me encargo de ellos, no pelee, solo pase la página y siga adelante y no reciba las maldiciones. Hoy, esta mañana, muchos aquí tienen que ser libres de maldiciones que tal vez han cargado por años y han estado ahí encorvados, cargando maletas pesadas de maldición de lo que otro le dijo. Porque usted ha venido a una casa donde Dios te está diciendo: eres mi hijo, yo te bendigo. Yo soy el que te perdono, el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, y no me acordaré de tus pecados. Si alguien te está recordando el pasado, es del diablo, porque el único que se encarga de recordarte tu pasado es Satanás. Pero cuando el diablo te recuerda el pasado, tú recuérdale al diablo su futuro, que es el lago que arde con fuego y azufre y que nunca se apaga, donde será juzgado y condenado por el Señor. Tu pasado no es lo que te habilita para estar hoy aquí. Es la sangre de Jesús la que nos habilita, la que nos compró, nos lavó y nos ha hecho libres una vez y para siempre. Entonces, hay que ser libres de la maldición, porque un padre espiritual te bendice, no te maltrata. Si te maltratan, sal de ese lugar, porque necesitas un ambiente de amor, de ternura, de paz. Número 4, un padre espiritual te afirma. Y afirmar es dar identidad. La Biblia dice que cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, dice que cuando él descendió al agua, Juan le dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, yo no puedo hacer eso. Y Jesús le dice a su primo, a Juan: es necesario que así acontezca, yo tengo que obedecer. Y cuando él obedece, dice que él fue bautizado y el cielo se abrió y la voz del Padre se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento el Padre estaba afirmando a Jesús, porque un padre afirma, y eso le da identidad a sus hijos espirituales, porque lo quiere ver como realmente son. Y un padre te afirma hasta que tú maduras, hasta que tú creces. Y tú has venido a este lugar porque Dios te está afirmando en una verdad, en una palabra, para que madures y para que crezcas. Y tienes que remover toda mentira que te han dicho de lo que tú eres, porque realmente tú eres un hijo de Dios y necesitas ser afirmado en esa verdad, en la verdad de hijos. Y todos los días necesitamos ser afirmados, porque todos los días somos atacados. Y usted necesita afirmación, que le den identidad. Tú no puedes solo. Tú necesitas identidad. Ahora, si tú no recibes afirmación, si tú no recibes palabras que te fortalecen, vas a tener crisis en tus días. Una de los lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Y
Y todos necesitamos de alguna manera palabras de afirmación, pero cuando tú de pronto no creciste siendo validado y siendo afirmado, tú vas buscando eso, palabras donde te hagan sentir que lo que tú haces es importante, que creen en ti. Y un padre es alguien que sabe afirmar a sus hijos, que los sabe validar y que les sabe dar respaldo. Y todos necesitamos eso, que nos digan que creen en nosotros, que lo que nosotros hacemos está bien y que realmente valemos la pena porque alguien nos ama a nosotros. Ahora, qué bueno es cuando usted levanta el teléfono y llama a sus hijos o a sus hijos espirituales y los afirma en Dios y les da una palabra de Dios. Y eso se tiene que hacer todos los días, porque todos los días necesitamos ser afirmados en nuestra identidad. No hay nada peor que los ataques que el enemigo todos los días nos está vendiendo en nuestra identidad. Cuando un hogar, una familia comienza a decir palabras que en lugar de afirmar la identidad le restan, destruyen la identidad del cónyuge hacia su esposa o de ella hacia él o hacia sus hijos, van destruyendo poquito a poco la figura de Dios en esa familia. Y eso es doloroso y es triste, porque todos los días nosotros necesitamos ser afirmados en Dios y no ser restados en nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando una mamá le dice a sus hijos que no sirven, que son unos tontos, o cuando entre los esposos hay esas palabras ofensivas, eso va destruyendo la imagen que Dios quiere traer en la tierra para nosotros. Y hoy necesitas ser libre de toda palabra que te restó identidad y que te quitó afirmación de lo que tú eres en Dios. De todo lo que alguien te dijo, no es verdad, es mentira, porque por encima de lo que antes que ese te maldijera, Dios ya te había bendecido. Antes que te dijeran que no servías, Dios ya había dicho: eres mi hijo y sirves, porque yo te creé con mis manos y vas a cumplir un propósito grande en la tierra. Antes de lo que la gente te dijo, de lo que ese profesor tal vez algún día te dijo, Dios ya había pagado un precio, porque cree en lo que te dio y tú eres capaz, porque tienes la habilidad de Cristo en tu vida. Entonces necesitamos ser afirmados. Número 5, un padre espiritual pone márgenes, y márgenes son límites. Yo sí que sufrí con esto. Yo soy de la época de los cuadernos de página amarilla y rayas sin márgenes. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? ¿Cuántos se acuerdan de los cuadernos que no tenían márgenes? Bueno, ahora no, pues todos los quinceañeros vinieron hoy a la iglesia ahora. Qué pena los quinceañeros y las quinceañeras acá. Bueno, en mi época los profesores nos hacían comprar cuadernos sin márgenes, y nosotros con un lápiz rojo y una regla teníamos que dibujarle la margen, que era el límite para que nosotros cuando escribiéramos la clase no nos saliéramos. Y yo sufrí mucho con eso, porque lo mío nunca fue el arte. Realmente a mí me gusta más la practicidad, por no decir la chambonada. Entonces yo ponía la margen, eso no me quedaba muy derecho, pero cuando escribía llegaba a la margen y ahí es donde uno tenía que poner una rayita y continuar abajo. Pero yo decía, ¿para qué continúo abajo si después de la margen todavía puedo escribir? Entonces escribía, y cuando la profesora me miraba eso, decía: qué horrible esto, este cuaderno es horroroso. Y me ponía mala nota por eso, pero yo decía en mi interior: pero yo me entiendo. Yo sé lo que está ahí, yo me entiendo. Entonces, sufrí con las márgenes. Ahora, míreme acá.
Porque nosotros necesitamos poner márgenes a nuestra vida. Y muchos sufren con las márgenes. ¿Y qué son las márgenes? Hay que poner límites. Y poner límites es decir que lo que es malo y punto. Y lo que es bueno y ya, está bien. Pero un padre espiritual sabe exhortar y corregir. Míreme acá. Porque una cosa es maldecir y otra cosa es corregir. Y yo dije que maldecir es algo que un padre espiritual no hace, pero que corregir es algo que un padre espiritual sí sabe hacer. Nunca olvidaré, un día estaba hablando con mi amigo Yoko y él me dijo, en una conversación privada, me dijo, yo supe que mi papá me amaba un día que me golpeó. Y yo no entendí eso. No, pues qué valiente forma de que lo amen a uno. Y ahí me contó la historia y lo entendí. Porque él creció con un papá que no fue su papá biológico, sino que lo adoptó. Y entonces es un papá japonés que cuando lo miraba solo le decía algunas palabras duras y ya, ¿no? Y no le repetía más. Pero él tenía el vacío de sentir que su papá no lo amaba. Pero un día hizo algo y su papá le dio un golpe y se fue. Y dice que él se puso a llorar de la alegría porque el papá por primera vez dice que sintió que su papá lo amaba porque lo había corregido en algo que él nunca había sentido, que no le importaba a nadie como para que lo corrigiera. Y yo quiero decir algo esta mañana muy importante. Hebreos capítulo 12 dice que Dios es un padre y como un buen padre que ama a sus hijos, los disciplina y los corrige. Porque si usted no corrige, usted no tiene hijos sino bastardos, dice la Biblia. No lo digo yo, lea Hebreos capítulo 12. Ahora, un padre pone límites y cuando dice no, se cerró el capítulo, pon punto final y listo. Hoy día tenemos padres que dicen no y es no, hable con su mamá, no es hable con su abuela, no, depende, no, vaya con su hermano, no, que su hermano mayor lo acompañe. Ese es el no para nuestras generaciones hoy en día. Porque a veces como iglesia pensamos que si somos radicales, entonces la gente se va a ir. Y la gente realmente está buscando corrección. Porque muy en el fondo sabemos que lo que necesitamos son las márgenes. Que no nos gusta, pero lo necesitamos. Y cuando nos ponen márgenes, ¿sabe qué pasa? Lloramos, pero nos sentimos amados. Cuando mi mamá me ponía pellizcos o nos castigaba, llorábamos, teníamos que llorar para adentro, porque si llora le doy más duro, decía. Pero ¿sabe qué hacíamos? Y la abrazábamos. A nuestro verdugo abrazábamos. Y ella nos cogía así, nos ponía así, nos apretaba duro. Y no sabíamos qué sentíamos, pero en esa misma rabia que teníamos nosotros de que ella nos había castigado, sentíamos amor. Porque el amor también se expresa cuando nos corrigen. El amor se expresa cuando nos dicen por ahí no es. El amor se expresa cuando te dicen lo que estás haciendo está mal y punto. Cuando el papá le dice al hijo no vas a ir y no vas a ir y punto. Y ya. Y el hijo entiende que el papá está cuidándolo y es por su bien. Ahí hay amor. Míreme acá. Elí era un hombre de Dios, un sacerdote. Y en 1 de Samuel, capítulo 3, está la historia de sus hijos. Elí era un hombre de Dios, pero nunca quiso corregir a sus hijos. Porque mis bebés, mis chinitos, ellos no. Todos los demás sí, pero mis hijos no. Y la Biblia dice que eran terribles.
que se robaban las ofrendas. Dice la Biblia que además las muchachas iban a orar al templo y ellos se acostaban con ellas. Y todo eso llegaba a oídos de Elí y Elí no hacía nada. Nunca los corrigió, nunca los castigó, nunca tomó medidas. Y un día tuvo que escuchar la peor noticia, y es que cuando vino la guerra y los filisteos se robaron el arca del pacto, sus hijos fueron a pelear y terminaron muertos en la guerra y se robaron el arca del pacto de Dios. Por los filisteos se la robaron. Cuando Elí escuchó esas palabras, dice que se fue hacia atrás y como ya estaba gordo y pesado, se desnucó y se murió. Ahora, qué triste una historia de lo que pudo haber sido un buen hombre de Dios y levantar una generación para Dios, pero terminó de una manera tan catastrófica, tan ruinosa, tan dolorosa, porque nunca quiso corregir a sus hijos. Y un padre tiene que aprender a corregir conductas. Ahora, uno corrige la conducta, no la identidad. Y lo aprendíamos en el seminario de liderazgo el año pasado, en noviembre, nos lo enseñó el pastor Alfredo Barrios. Es como una hamburguesa, así lo aprendí yo. Una hamburguesa tiene un pan por encima, luego tiene en la mitad la carne, el relleno como le gusta, con bacon. Sí, algunos ya me están mirando así como, ay, ya acabé rápido, que ya me dio ganas. Sí, los vegetales, sí, la cebolla caramelizada, las salsas así bien ricas, sí, doble queso, bien rica. Y después viene otro pan. Y es la manera correcta de corregir a nuestros hijos. Corregimos la conducta y no la identidad. Entonces, lo primero, vamos a decir que el pan de arriba es la identidad. Hijo, eres mi hijo y te amo porque eres mi hijo. Y te admiro porque eres mi hijo y eres el mejor. Y luego viene el relleno. Ahí es la conducta. Pero lo que hiciste está mal y no lo vas a volver a hacer. Y le das la razón y el castigo que se tiene. Y aunque sé que te duele esto y viene el otro pan, seguirás siendo mi hijo, aunque lo que hiciste no me haga sentir orgulloso. Y eso cambia a cuando alguien le dice, hey, tonto, ¿es que es idiota o qué? Y uno ve a los papás diciéndole al hijo así y uno queda como, ¿ah? ¿Ah? O llegando al extremo de golpear y maltratar. Me pasó antes de ayer que estaba esperando mi bus en Transmilenio. Me encanta a mí el Transmilenio porque veo cosas increíbles. Yo me quedo mirando así y no me gusta cogerlo lleno, entonces espero hasta que venga uno vacío. Entonces a veces me quedo harto tiempo ahí esperando. Y de pronto entró una señora y sacó a volar al hijo así. El niño no había hecho nada, como el niño no se coló, sino pagó el pasaje. Entonces la señora le dio mucha rabia que el niño pasó por delante de ella y le hizo marcar la registradora. Pobre niño, le hubiera salido más barato a ese pobre niño pagar el pasaje de él, la hermanita, todo. Y yo me quedé mirando a la señora así, fijo, a ver qué hacía, y se dio cuenta y se hacía la loca. ¿Será que va a seguir maltratando al niño? Me dio una rabia. Pero ahí es donde uno dice, no podemos estar corrigiéndole y tratando a la gente mal en su identidad. Necesitamos afirmarlo y corregir las conductas. Porque los hijos de Elí, aunque eran malos, eran los hijos de Elí y necesitaban ser afirmados en su identidad, pero corregidos en sus conductas. Ahora, esto es importante. Escúcheme muy bien. Necesitamos márgenes en nuestras vidas. Hay permisos que usted no se puede dar ni le puede dar a sus hijos. Usted no se puede dar el permiso de hacer cosas que sabe que están mal. Usted no se puede dar el permiso de ser un mal ejemplo para los demás. Escúcheme,
no se dé el permiso de estar en lugares donde usted es vulnerable al pecado, de andar con gente con la que usted sabe que puede terminar haciendo cosas de las que después se va a arrepentir. No se dé esos permisos, no tiene licencia para eso. Póngase márgenes y ponga márgenes a sus generaciones. ¿Está aquí conmigo? Ahora, exhortar es una palabra que significa animar, corregir, guiar, decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Y necesitamos exhortar. Escuche, no hay nada más lindo que tener un padre que a uno lo corrige. Yo soy de la generación, voy terminando, a la que el papá le enseñó a manejar. Mi esposa me critica eso, porque no pongo las direccionales, porque algunas cosas. Cuando salgo del país y voy manejo en Estados Unidos, sufro mucho porque allá no se puede manejar así, allá toca manejar con las normas de tránsito. Y si no pones la direccional y te cambias de carril, te pueden multar, y etc. Y yo me estreso mucho y me concentro mucho manejando, y después me duele la espalda terrible. Pero el punto es que mi papá me enseñó a manejar. Y bueno, nos enseñó a manejar carro mecánico. Eso es un don, manejar eso. Es tremendo. Los gringos no saben manejar carro mecánico. Entonces, cuando uno sabe manejar, uno es un duro, que toca meter el cambio, sacar el clutch, todo el tema. Pero usted sabe los gritos que yo tuve que aguantar para aprender a sacar el clutch. Usted no se imagina las veces que casi mando ese carro por allá, un voladero, porque saca uno el clutch rápido y el carro salta así como un caballo. ¿Qué está haciendo?, gritaba mi papá. ¡Frene, frene, frene! Y varias ocasiones de la rabia se bajaba y decía, no más, bájese. Y me hacía bajar, y yo me pasaba así por encima de la palanca de los cambios al otro lado, mientras él daba la vuelta, histérico, rojo se ponía de la rabia, y luego se sentaba y se tranquilizaba y me decía, mire, es así, mete el clutch, mete el cambio y lo saca suave y acelera. Yo esperaba que se le pase, y cuando me tocaba el turno otra vez sacaba ese... Hasta que aprendí. ¿Sabe cuándo aprendí? Un día que mi mamá tenía que hacer una compra en el centro. En esa época tenía pañaleras, y me dijo, tengo que ir al centro y su papá no está y no está su hermano, ¿qué hacemos? Y había un carro ahí viejito, un Luis 15, Luis maneja 15 empuja, era un carro viejo. Yo recuerdo, y era un Dacia, y ese carro, y yo dije, yo la llevo, mamá. Yo no tenía ni pase, ni tenía ni 18 años, y mi mamá, loca, dijo que sí. Se montó al lado y yo me la llevé para el centro. Eso cabalgamos. Por todo Bogotá cabalgamos. Yo no sé de cuántos accidentes Dios me libró ese viaje. Pero en ese viaje al centro, llevándole, aprendí cómo se manejaba esa vaina. Y me volví un duro para eso. Yo creo que esos gritos de papá, esas exhortadas, le ayudan a uno. Y termino con esto, número 6. Un padre siempre vive en abundancia. Escuche, si tú entiendes que en esta casa, en mi lugar de salvación, hay padres espirituales, tú vas a estar aquí porque sabes que donde hay un padre espiritual hay una herencia para sus hijos. Y aquí hay una herencia. Quiero decirte esto, aquí hay una herencia. Hemos visto cómo Dios levanta, cómo Dios bendice las generaciones, las familias, las gentes. Porque somos una casa donde hay bendición, donde hay abundancia. Si fuera por la sentencia de muchos, hace años deberíamos estar clausurados, cerrados, acabados.
Porque como muchos nos han bendecido, otros no han dado ni un peso ni han apostado un peso por nosotros. Pero hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido y nos ha bendecido. Y somos más que una estadística. Estadísticamente la iglesia debería estar cerrada. Estadísticamente después de la pandemia la iglesia ya no debería existir más. Estadísticamente la iglesia ya está mandada a recoger. Pero la verdad es otra, que hay una iglesia viva que cree, que crece, que avanza, que sigue creyéndole a Dios. Y por esa fe nos seguimos moviendo. Ahora, quiero decirte algo, y voy cerrando con esto. Hay una revelación, y es la siguiente. Cuando Moisés nació, dice que nació en una época donde había una sentencia de muerte contra todos los niños. El faraón había dicho que todo niño que naciera varón tenía que morir. Yo imagino que cuando los padres de Moisés, Amram, el papá, se enteró que Jocabed, su esposa, estaba embarazada, se alegró, pero tuvo mucho miedo, porque sabía lo que venía. Serían 9 meses de ocultar a su esposa, de que el bebé no se notara. Tuvo que hacer un plan para que el niño naciera en una época muy difícil, muy difícil. Y él sabía que lo que le correspondía a ese niño era nacer y morirse. Pero cuando el niño nace, dice literalmente la Biblia que lo vio hermoso. Y luego lo dice el apóstol, el escritor de Hebreos en Hebreos 11. Y lo ocultaron por algunos meses. Y luego dice que su mamá con sus manos hizo una arquilla y la calafateó con brea para que el agua no se filtrara, y calculó el tiempo donde la hija del faraón saldría a bañarse en el río Nilo, porque ella sabía que lo que hacía la hija del faraón era un rito, era el rito de la fertilidad, porque la hija del faraón al parecer no podía tener hijos. Entonces iba al río y hacía un ritual para ver si era una mujer, si se volvía una mujer fértil y pudiera tener un hijo. Pero cuando ella sale al río a hacer su rito de la fertilidad, de pronto ve que hay una arquilla que está por ahí en la orilla del río y manda a sus sirvientes: tráiganme esa arquilla. Y dice que se la traen, y cuando ella mira lo que hay dentro, ve que está un niño. Y dice es hebreo porque le habían cortado el prepucio. Ahora piense un momento. Ella está haciendo un rito para tener un bebé y de pronto se le aparece un bebé. Y entonces el plan en su corazón es: yo voy a cuidar a este niño es mío. Y la hermana de Moisés, que andaba por ahí mirando, le dice: yo conozco una mujer que puede criarlo, y se lo da a su propia mamá para que la mamá se lo críe. Y aquí viene la enseñanza, porque la hija del faraón representa ese sistema de esos padres que no saben criar a sus hijos, esos empresarios que no saben qué hacer con los empleados de su empresa, esa gente que está en el mundo y que no sabe qué hacer. Pero la mamá de Moisés representa la iglesia. Y somos nosotros que estamos aquí diciendo: nosotros sí sabemos cómo criarlos, cómo levantarlos, cómo levantar generaciones para Dios. Y eso es lo que va a pasar en estos días, que hay un mundo que no sabe qué hacer, pero hay una iglesia que estamos aquí diciendo: nosotros sí sabemos cuál es la respuesta que el mundo necesita. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para esta tierra. Dele ese aplauso fuerte al Señor.
Y por eso hoy necesitamos decir: Señor, danos hijos espirituales.